Buenos días, tutor y compañeros del curso de Economía Agraria. A continuación voy a dar respuesta a las dos preguntas orientadoras que me correspondieron, que fueron punto de equilibrio y curvas de indiferencia. Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y las variables se encuentran cubiertos. Esto se supone que la empresa en su punto de equilibrio tiene un beneficio que es el igual a cero. No gana dinero, pero tampoco pierde. Una empresa se encuentra en su punto de equilibrio cuando los ingresos que obtiene por sus ventas cubren exactamente sus costos totales, por lo que ni gana ni pierde. Es decir, cuando los ingresos son iguales a los costos totales. Existen varias fórmulas de calcular el punto de equilibrio. La más sencilla, algebraicamente, con la fórmula es esta que tenemos aquí. Punto de equilibrio igual a costos fijos por precio de venta menos los costos variables unitarios de producción, de operación y de operación. El punto de equilibrio también se puede obtener gráficamente mediante el siguiente procedimiento: destinar el eje de las X para volúmenes de producción y el eje de las Y para los costos. Trasladar los costos fijos, recordar que se incurre en ellos aun cuando no hay producción. Su recta no parte del origen. Trazar los costos variables multiplicando los costos variables unitarios por cualquier nivel de producción. Recordar que estos costos aparecen cuando inicia la producción, es decir, cuando el volumen de producción es cero, no hay costos variables, por lo que parten del origen de la gráfica. Trazar los costos totales, multiplicando los costos variables por cualquier nivel de producción y sumando los costos fijos. Recordar que esta línea es paralela a los costos variables, ya que a los costos variables les aumentamos los costos fijos en cualquier volumen producido. Trazar los ingresos, multiplicando el precio de venta por cualquier volumen. El lugar donde se cruzan la línea de los costos totales y los ingresos totales se ubica en el punto de equilibrio, que es el que tenemos aquí. Punto de equilibrio que es igual al ingreso total, que sería igual a los costos. O sea, ni perdemos ni ganamos, estamos ahí. ¿Listo? De aquí para abajo perdemos y de aquí para abajo son ganancias. Bueno, vamos a ver la curva de indiferencia. La teoría de las curvas de indiferencia fue desarrollada por Francis Edgeworth en su libro Mathematical Psychics and Ethics on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, 1881. En el terreno de la economía es habitual que se apele a la noción de curva, con la referencia a la representación gráfica de la magnitud de un fenómeno, curva de demanda, curva de oferta, etc. Tenemos la representación gráfica, ¿cierto?, de las curvas de indiferencia, que lo ideal o lo ideal no, nunca se irán a cruzar. Aquí tenemos, en esta oportunidad, vamos a centrarnos en el concepto de curva de indiferencia, que permite conocer las distintas combinaciones de productos que brindan al comprador el mismo grado de satisfacción. Esto permite analizar el comportamiento del consumidor. Para obtener la curva de indiferencia, se debe preguntar al individuo cuál es la combinación de dos productos que prefiere, variando las cantidades de cada uno. A mayor cantidad de un producto R, disminuye la cantidad de un producto S, y viceversa. Al llegar a dos opciones que resultan indiferentes para la persona, ambos puntos se hallan en la misma curva de indiferencia. En dicha curva, todos los puntos le brindan idéntico nivel de satisfacción. Lo que hace la curva de indiferencia es revelar las predicciones entre los pares de productos, sin tener en cuenta el precio. A los ingresos del consumidor en la curva de indiferencia, de hecho, los distintos puntos tienen diferentes valores monetarios, aunque la satisfacción que le brindan al consumidor es la misma. Una curva de indiferencia puede trazarse combinando pizzas y empanadas. Por ejemplo, el consumidor puede optar por distintas combinaciones, 4 pizzas y 24 empanadas,
6 pizzas y 18 empanadas, o 8 pizzas y 12 empanadas, etc. Las combinaciones son innumerables. La curva revela a cuántas pizzas está dispuesto a renunciar para comprar más empanadas, y lo mismo, pero al revés, cuántas empanadas dejaría de comprar para obtener más pizzas. Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto una serie importante de datos o características de las llamadas curvas de indiferencia regular, como son estos. No se cortan entre sí, que yo ya lo había mencionado anteriormente. Cuentan con una pendiente negativa. Son convexas de origen, o sea, no son rectas, ¿cierto? Cuando más lejos están del origen, mayor es el nivel de utilidad que tienen. La pendiente que tiene una curva de indiferencia responde al nombre de relación marginal de sustitución. Asimismo, hay que saber que hay varios tipos de curvas de indiferencia. En concreto, entre las más frecuentes se puede hablar, por ejemplo, tanto de las curvas de indiferencia de bienes que son complementarios perfectos, como también de las llamadas curvas de indiferencia de bienes que son sustitutos perfectos. A continuación tenemos las gráficas correspondientes a cada uno de estos tipos de curvas. Sustitutos perfectos. Los bienes sustitutos perfectos son aquellos que se pueden satisfacer la misma necesidad de forma exactamente igual. Por ejemplo, un billete de $1 es sustituto perfecto de otro billete de $1. Entonces aquí nos va a cambiar la curva convexa a una recta. Complementarios perfectos. Si los bienes son perfectamente complementarios, las curvas de indiferencia tendrán forma de L. Un ejemplo, por ejemplo, si aumenta la demanda de café, aumentará la demanda de leche y de azúcar, debido a que estos tres bienes son complementarios entre sí. Bienes complementarios disminuye la cantidad de un bien, disminuye la cantidad de otro bien. Un bien puede ser complementario de dos bienes que entre sí son sustitutivos. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.